Qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Vamos a trabajar el día de hoy un tema bien interesante que tiene que ver con la libertad de la iniquidad. Y el tema es la importancia de la familia. En medio de nuestra sociedad, yo no quiero el día de hoy hacer un programa para juzgarle a usted, solamente para que podamos establecer el reino de Dios en la familia. Lo primero que realmente se ve afectado y afecta a la creación es la caída del hombre. Ya vemos al hombre saliendo del huerto del Edén, vemos a los hijos en un tremendo conflicto, al hijo menor siendo asesinado por el hijo mayor y un tremendo conflicto en la familia. De ahí en adelante vemos familias con 2 esposas, con 3 esposas, hijos de una familia, hijos de otra familia, familias disfuncionales, y eso ha llegado hasta nuestros tiempos. Y cómo quisiéramos ver en medio del pueblo de Dios familias sanas, familias santas, familias restauradas, pero a veces la concepción de lo que es familia es otra. Vemos en nuestras mismas congregaciones las mamitas abandonadas, tratando de criar a sus hijos, los hombres casados 2, 3 veces, los hogares en adulterios, en engaños, hijos llenos de resentimiento, hijos en drogas, hijos en dolor, hijos que no quieren saber nada de Dios. Y el dolor de mi corazón es que ese no es el diseño de Dios. Y ustedes me escuchan hablar mucho sobre el diseño de Dios, pero es que en realidad el diseño de Dios es la familia. Un hombre, una mujer unidos de por vida, que tienen hijos y todos señorean sobre la tierra. Este punto es un punto bien crítico, porque las raíces de iniquidad no solamente se han echado sobre la tierra en relación con el adulterio, con la idolatría, con la hechicería y los derramamientos de sangre, sino que también con la disfunción familiar. Si hacemos una encuesta a unas 100 personas, vamos a darnos cuenta que fueron abandonados, que saben que su padre está con otra persona, o que su mamá se fue con otra persona, y de alguna manera el estado religioso en el cual nosotros nos encontramos, aún como pueblo de Dios, ha sido ineficiente respecto a la libertad de la familia. Lo escucho muchísimo en las células y los grupos familiares, que el líder abandona a su esposa y se va con una de las miembros del grupo familiar, o viceversa, o la esposa abandona al esposo y se va. Lo escucho y lo veo en cuerpos pastorales, viendo divorcios, y ahora algunas cosas que están de moda sobre la tierra, como usted no es la persona que Dios tenía para mí, entonces me divorcio y me vuelvo a casar, algo extrañísimo que no lo entiendo. O también profetas que se levantan a decir, he atendido varios casos respecto a ese tema, profetas que se levantan a decir, esa mujer no es su esposa, deje su mujer, Dios le va a dar otra, algo extrañísimo. Y yo hago una pregunta: ¿quién pone control a toda esta cantidad de profecías y cosas que se están dando? Nadie. Estamos entrando en una apostasía tremenda en medio de este tiempo, tremenda. No estoy diciendo que usted no pueda restaurar su vida, que usted no se pueda dar otra oportunidad. No estoy diciendo esas cosas, eso requiere de consejería. No lo estoy diciendo, no lo he dicho, no lo estoy confinando a usted o juzgándolo por su pecado. Pero la casa de Dios, el juicio debe empezar por la casa de Dios. El orden debe empezar realmente por la casa de Dios. Cuando nosotros percibimos esto, notamos que hace falta en gran forma que los varones de las casas tomen las riendas de las casas para establecer el reino de Dios. Evidentemente el diseño del varón se daña, y hoy lo que tenemos es más mamás que oran, mamás que se levantan temprano, mamás que interceden, y es muy bonito esta parte de las mamás luchando, pero todos sabemos
que la situación en la casa se hace un poco más fácil cuando el varón está enfrente de la casa. Pero pareciera como que la parte espiritual ha sido vedada, los varones se hacen a un lado, las mamás guerrean, y realmente no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el padre y la madre puedan bendecir a sus hijos. Y aquí sí vamos entonces a entrar en un campo profundo, y es que si queremos romper el poder de la iniquidad en la familia, los padres van a tener que levantarse, a levantar un altar de adoración al Señor con sus esposas. Pero no solamente eso, sino que los padres van a tener que aprender a bendecir a sus hijos. Gran parte de todo lo que nosotros vivimos lo vivimos porque no tuvimos personas espirituales que nos ministraran. No fuimos bendecidos por nuestros padres. Al contrario, nosotros crecimos en ambientes violentos. Lo hablo por mi vida, lo hablo por la vida de muchos muchachos que veo. No fueron bendecidos por su papá, no fueron bendecidos por su mamá, jamás se puso la mano sobre ellos para declarar una palabra profética, o jamás se dio una ofrenda como lo hacía Job o lo hacía Abraham por sus hijos para liberar a sus generaciones, sino que al contrario, la palabra bobo, tonto, estúpido, atarantado, poco sirve, indigno de toda consideración y confianza, desgraciado, y esas son las menores palabras, salieron de las bocas y marcaron nuestro destino. Fíjese que hay una iniquidad que se establece en nuestras vidas y ha atendido muchísimas mujeres, y usted va, no quiero que se enoje, pero quiero usar las palabras castizas. Las mamás o los papás le decían a la niña cuando era pequeña: usted es una perra, usted es una zorra. Es verdad, usted no se escandalice. Y aún papás cristianos: usted va a ser una fracasada, buena para nada. Y esas palabras terminan marcando la vida de ellas y terminan teniendo unas vidas de inmoralidad tremendas. Lo he visto en casos donde en familias machistas el papá le dice a la mujer: usted está confinada. Conozco varios casos de iglesias cristianas, dizque de hombres de Dios y mujeres de Dios, que de hombres de Dios no tienen nada, que dicen: la mujer se hizo para lavar, planchar y cocinar, la mujer no debe estudiar, y le dan todo al varón. Y eso termina marcando la vida de la gente. Conozco una congregación que hace eso. Las mujeres son confinadas hacia eso, y ese espíritu inmundo lo he percibido porque cuando he podido ver la gente de esa congregación, las mujeres caminan, es como si tuvieran una joroba y caminan mirando hacia abajo, caminan con vergüenza. Estuve un tiempo ministrando un caso donde el papá, las hijas tenían 25 años y las hijas lo único que hacían era trabajar, lavar, planchar, cocinar. Los hijos vivían unas vidas de inmoralidad, se gastaban la plata, y las muchachas no sabían leer, les daba pena cuando estaban en la iglesia porque todo el mundo leía menos ella, por ese un evangelio extraño que se nos infundió a nosotros. Y gran parte de la libertad de la iniquidad es que la persona que es nuestro padre o nuestra madre puedan levantarse, no solamente para llevarnos a buscar al Señor, sino que puedan levantarse para ministrar nuestras vidas. Y aun cuando su papá sea malo, sea perverso, haya sido grosero, usted está llamado a perdonarlo, y permita a Dios que antes de que él se muera, usted le pueda sacar, que le ponga la mano y al menos diga: te bendigo hijo, te bendiga hija, te bendigo hija. Esa es la costumbre del pueblo de Israel, es la costumbre del pueblo de Dios, y los padres están llamados a bendecir a sus hijos. Antes de que naciera Isabela, nosotros tenemos esa concepción. Nosotros no fuimos muy bendecidos realmente. El ambiente en el que crecimos no fue un ambiente de mucha bendición. Aún yendo a la iglesia, en eso de que uno es un poco cansón, recibimos muchísimas palabras de maldición. Yo recuerdo que saliera de la boca de un familiar de nosotros el hecho de que le decían a mi mamá de que Frankie Rodríguez se iba a perder, iba a ser el peor de la familia. Y bueno, gracias a Dios que Dios tuvo bien misericordia. Pero ese tipo de cosas no se deben hacer, aún ni siquiera ese tipo de profecías. Yo veo que hay gente que está llamada como a profetizar esas cosas, y a todo el mundo le profetizan desgracias, menos a los hijos de ellos. Y eso no está bien. Quiero que miremos el libro de Deuteronomio. ¿Cuál es la orden de Dios para las familias? La orden de Dios no era una orden individual, a no ser de que pues usted no puede acercarse a su familia, porque definitivamente hay momentos donde uno ya no se puede acercar a la familia. Uno debe poner una barrera porque
están sus corazones cargados de envidia, cargados de rabia, cargados de enojo, no lo sé. Y para uno no herirse más, uno de poner una barrera, pero tratar de mantener su corazón sano. Pero el diseño de Dios es al menos que papá, mamá e hijos puedan hacer un altar familiar. Y saben, yo estaba pensando que el altar familiar tiene la bendición de ayudar a romper los poderes de la iniquidad. Definitivamente, las personas que están en autoridad son las personas que pueden romper poderes de iniquidad. No estoy diciendo que si no hay alguien en autoridad sobre usted no se puede hacer. Pero si los presidentes cristianos, los presidentes fueran cristianos, los gobernadores fueran cristianos, y con su boca, con sus palabras, pudieran hacer redención, pudieran bendecir el país, habría un cambio tremendo. Si los pastores tuviéramos otra concepción en nuestra boca y no maldijéramos la congregación, eso tendría otro efecto. Si los papás tuvieran otra concepción y no maldijeran a sus hijos con su boca, definitivamente la vida de sus hijos tendría otro efecto. Y quiero que miramos Deuteronomio capítulo 6. Y es la orden de Dios, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Noten esas tres palabras que son muy repetidas y que nosotros no hemos profundizado. Mandamientos, estatutos y decretos, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Note que la posesión de la tierra se iba a mantener con ellos mientras ellos cumplieran estos mandamientos que el Señor está dándoles. Para que temáis a Jehová vuestro Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y acá viene, ¿quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjese que la posesión de la tierra y la posesión de la bendición estaban ligados a que generacionalmente la persona que recibió el mandamiento, el estatuto y el decreto pudiera hacer que el resto de su descendencia caminaran sobre ese mandamiento, estatuto y decreto, que es totalmente lo contrario. Yo lo he repetido y quiero retar a los que son maestros de escuela dominical, psicólogos, personas entendidas en este tema. Necesitamos desarrollar mecanismos dentro de la iglesia para que los adolescentes, cuando lleguen 11, 12, 13 años, no se aparten del Señor. Se convierten a veces en el problema de los padres. Muchos líderes tienen que renunciar a sus ministerios a causa de ver el comportamiento de sus hijos. Y luego termina diciendo: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Note esa frase, el Dios de tus padres. Y fíjense que la bendición, la multiplicación, la posesión de la tierra está ligada al Dios de tus padres. Esa frase, el Dios de tus padres, tenía que ver con que, si usted lo mira en Génesis, Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las 12 tribus de Israel. Tremendo. Estamos precisamente haciendo una investigación sobre las tribus de Israel y cómo Jacob pudo profetizar sobre los 12 hijos que al final terminan siendo 13, porque cuando él va a Egipto, él adopta como hijos de él a Efraín y a Manasés, que eran precisamente los hijos de José. Los toma como suyos. Cuando nosotros miramos esto, vemos que el Dios de los padres está ligado a la bendición. Evidentemente, en muchos de nuestros casos nosotros no tenemos ningún tipo de bendición, porque el Dios de los padres hasta ahora se está comenzando a manifestarse en esta generación. Su generación puede ser la primera generación de cristianos. En el caso de nosotros, pues ya nosotros vamos tercera generación de cristianos. Fue la abuela, fue mi papá, fue la abuela, fue mi papá, somos nosotros. Y ahora entramos a la cuarta, que es la generación de nuestros hijos, la generación de Isabela, de la hija de mi hermano. Y saben que ya entrando en ese nivel pueden ocurrir dos cosas: o la gente es más rebelde al Señor, o la gente sencillamente comienza a fluir, dependiendo del tipo de enseñanza que haya recibido. Ustedes lo pueden notar. Y evidentemente nosotros no hemos entrenado a nuestros niños. Lo que hemos hecho realmente desde el punto de vista de las escuelas dominicales es enseñar historias bíblicas, pero los niños no desarrollan el poder de Dios, no aprenden a defenderse. O no solamente dar historias bíblicas, sino que yo voy a iglesias donde lo que le ponen al niño mientras están la gente adulta en culto para que el niño no moleste es una película de Disney, de Barney, de Pokémon. Y digo, pero que es absurdo. Una congregación, un día había tanta gente, sacaron a los niños
y se me ocurrió ir al salón, estaban los niños y les tenían Harry Potter. Yo me dio una sensación de risa tan terrible. Digo, pero ¿qué tiene que hacer esto acá? Porque no hay maestros instruidos en la palabra de Dios. Fíjese que Dios es un Dios generacional y Dios está interesado en eso. Ahora, si usted es primera generación, la idea es que la segunda generación ya tenga que vivir menos cosas que las que nosotros vivimos, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Qué ocurrió con Israel? Ellos no caminaron bajo los mandamientos del Señor, entonces fue peor, generación tras generación hizo peores cosas. Y el Señor dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y mire lo que tenían que hacer como altar familiar, el hombre, la mujer, los niños, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que primero no había que implantárselas a la fuerza a los hijos, sino primero era el padre. Las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Fíjese que eso era un sonsonete desde que se levantaban hasta que se acostaban. No como hoy, que nos levantamos en una pelea y nos acostamos en una pelea. Se levantaban era confesando la palabra del Señor toda la mañana. Estos son los mandamientos que el Señor nos dio. Hoy vamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Tú eres ungido de Jehová. Esos eran los mandamientos. Y no eran solamente el hombre de la casa, no eran solamente los hijos, sino la misma casa. Porque el Señor dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Era también en la estructura física de la casa o del sitio donde ellos vivían. Ahora, tampoco se quiere que la gente sea mística. La gente tiene que aprender a hablar con normalidad. La gente tiene que aprender a caminar con normalidad. Yo he visto muchísimos hermanos que son extremadamente místicos, como aquí está el Señor. Ese tipo de cosas tenemos que obviarlas. Tenemos que aprender a ser naturales en medio de las cosas del espíritu. O sea, usted no puede andar con un misticismo asustando a la gente con su forma de conducta. Que es precisamente lo que nosotros hemos recibido y estaremos enseñando en la escuela de profetas, cómo aprender a romper el poder del misticismo. Y cuando yo percibo esto, el Señor me lleva a ver que la liberación de Egipto precisamente es un diseño de Dios, y la liberación de Egipto es un diseño de liberación familiar, que es lo que nosotros hemos estado repitiendo. Que sería muy interesante que volviéramos al diseño de la iglesia primitiva, donde en las casas se reunían a partir el pan y a tomar la copa. Como familia, el jefe de la casa tomaba la copa, la ministraba. Y la Santa Cena no es algo que se inventan en Hechos o después de la muerte del Señor Jesucristo, sino que la Santa Cena ya la venían celebrando años atrás ya venían ministrando la cena. Aún la Pascua es el sinónimo de la Santa Cena, el cordero puesto ahí. Y el cordero no fue puesto para las personas de afuera, el cordero no fue puesto para los de... No, el cordero fue puesto al menos para el padre, la madre y sus hijos. Y este tiene que ser el diseño de Dios. Ahora, ¿quién tiene que hacer eso? Evidentemente la responsabilidad recae sobre el padre. Es el padre el que tiene que comenzar a levantar a sus hijos, a formar a sus hijos, a ministrar a sus hijos al lado de la esposa. Si no hay un padre, entonces será la esposa. Ahora usted dice, mis papás no son cristianos, yo soy el hijo, yo estoy buscando al Señor, entonces le toca a usted llevarlos al Señor. Aquí lo debe hacer la persona que tiene autoridad espiritual. Y esto funciona. Ahora, sí tengo que decir algo muy interesante, que aunque tenemos iglesias celulares, aunque tenemos en nuestra patria iglesias celulares y grupos familiares, lo menos alcanzado es la familia de la gente. Vienen los vecinos, pero la familia no es alcanzada. Al contrario, me parece tan peligroso que cuando un grupo familiar se multiplica, una célula se multiplica, al esposo lo mandan para un lado y a la esposa la mandan para otro lado y a los hijos lo mandan para otro lado. Terrible. Yo he recibido los casos más bochornosos, que lo que Pablo dijo, da vergüenza que eso se mencione entre los cristianos. El cordero es para la familia. Y yo quisiera, antes de terminar esta primera parte del programa, poder motivarle a usted a que su visión, bueno, tal vez en este momento no sean sus hermanos, no sean sus primos, no sea su abuelo, pero su visión sea su núcleo familiar, su esposa, sus hijos, su esposo. Eso es una familia. Ya luego vendrán los otros. Tal vez usted es abuelo, entonces usted, sus nietos, poder tratar de hacer un trabajo. El que es espiritual es el que debe tratar de restaurar el altar familiar. Cuando yo percibo esto, el Señor comienza a hablarme y me comienza a decir que el altar familiar es el que tiene la mayor
el mayor poder en cuanto a romper la iniquidad en una familia. Ya no estamos hablando de romper la iniquidad no estamos hablando de romperla personalmente, sino estamos hablando de romperlo en una familia. Estamos hablando de romperlo en nietos, romperlo en 3, 4 generaciones. Evidentemente esa es la forma que tiene que hacerse el abuelo, el papá, la mamá, la abuela, el patriarca, la matriarca, pararse y decir: esto va a cambiar, las cosas van a ser diferentes, los bendigo, imponer sus manos, declarar palabras proféticas. Esto es muy importante, esto es muy importante. Evidentemente acá es donde empieza una lucha, porque el Señor Jesús dijo que somos profetas en todas partes menos en nuestra propia casa. Jesús lo habló de su familia, pero la bendición de Dios y el altar familiar es para las familias. Oro al Señor en el nombre de Jesús que al menos su esposo, su esposa, sus hijos puedan comenzar a hacer el altar familiar para romper la iniquidad. En esta segunda parte del programa quiero que profundicemos un poquito más respecto a este tema. Me impacta ver que el Señor no manda, reúnase todo Israel en una sola parte, sino que el Señor manda familias. Están reunidos por familias y están comiendo, escuchen esto es tremendo, están comiendo el pan en la casa, pero afuera de la casa está la sangre del cordero, tremendo. Y la plaga de mortandad está caminando hacia Egipto, pero la plaga de mortandad primero pasa por la tierra de Gosén, y a donde la plaga ve, la sangre no entra. Pero pasa a Egipto, y Egipto no estaba reunido con sus familias. Egipto no tenía la sangre del cordero, al contrario, el destructor iba por el príncipe de Egipto, por el hijo de Faraón. Si hubiera habido sangre, hasta de pronto no hubiera ocurrido la muerte de él. Pero así como Faraón tomó el primogénito, que es Israel, y la Biblia lo habla, es que tú tomaste mi primogénito. Asimismo, el destructor viene y toma el primogénito de Faraón. El poder del altar familiar es tan tremendo que la plaga de mortandad no entra. Papá no conoció o conoció del Señor, pero vivió una vida desordenada. Ahora vive una vida en orden, en lo máximo que podemos ayudarlo a que viva ordenado. Pero yo recuerdo que mi mamá, de pronto, en su ignorancia, en su falta de sabiduría espiritual, mi mami cogía la Biblia y mi mami me ponía a mí a leerle, y yo le leía y ella oraba y orábamos juntos. Ya vino mi hermano Daniel y éramos pequeñitos. Mi mamá tal vez no muy firme en Dios, pero ella ponía la Biblia. Yo tenía una panderetica y Daniel tenía una guacharaca, y los tres hacíamos un culto. Los tres orábamos, buscábamos al Señor. Mamá, aunque no ha sido una mujer que de pronto tiene toda la revelación que ahora nosotros tenemos en este tiempo, pero mamá era una mujer de mucha oración. Yo recuerdo a mamá estar arrodillada toda una noche completa orando por mi papá en los peores momentos de su vida, orando por nosotros. Yo recuerdo a mi mamá coger aceite de la misma cocina e ir ungir mi cabeza, ungir la cabeza de Daniel. Yo recuerdo ella anochecer cerca de las camas orando por sus hijos. Y pienso que ese tipo de altar marca la vida de un hijo. Ahora, quiero hablar en este momento a los que son esposos cristianos. ¿Cuál debiera ser el diseño en la vida de un esposo cristiano, de una esposa cristiana? Yo le digo a usted que tiene su parejita, que están viviendo juntos, le digo: usted no debe separarse, tenga el problema que tenga, busque un consejero, busque una consejera, busque su pastor, búsquelos. El Señor ha estado hablándome respecto a los matrimonios. He tenido varias consejerías donde les he dicho: ustedes deben arreglar su problema familiar, porque la Biblia dice, es un misterio, el matrimonio es un misterio. Y es un misterio donde los dos ya no son dos sino uno. Es lo mismo que Cristo y la iglesia, ya no somos dos, somos uno. El que se une a Jesús, un espíritu es con él, ya no somos dos, es uno. Es muy interesante. Pero entonces ya no son dos cuerpos, es un solo cuerpo, no son dos carnes, es una sola carne, no es no son dos espíritus, es un solo espíritu. Así que Jesús mismo dijo: una casa dividida contra sí misma no prevalece. Cuando están divididos en cuanto a la disciplina de los hijos, cuando están divididos en cuanto al manejo del dinero, cuando están divididos en caracteres, cuando un hombre o la mujer le da más honra a su propia familia que a su esposo. Todos los domingos tienen que correr para la casa de la mamá, todos los domingos tienen que... termina dañando la relación familiar y el altar familiar termina quebrándose.
Pedro, hablando de las esposas, evidentemente tenía esposa, el Señor Jesús sanó a su suegra, termina diciendo en primera de Pedro 3 algo tremendo. Vosotros maridos, hablando esto, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjese que el mismo Pedro, no sé él qué habrá experimentado, qué visión habrá tenido, pero él dice, vea, si usted no trata bien a su esposa, su oración va a ser estorbada. Señora, si usted no trata bien a su esposo, su oración va a ser estorbada. Recuerde usted que hemos estado hablando un tiempo sobre las manos limpias, ¿lo recuerda? Y hablábamos de manos llenas de sangre, hablamos manos llenas de inmoralidad sexual, hablamos manos llenas de malos olores espirituales, pero en el Nuevo Testamento se dice que levantemos manos santas sin iras ni contiendas. Entonces fíjese que las manos pueden estar llenas de iras, llenas de contiendas. Cuando usted y su esposo están peleando, y sobre todo cuando ustedes tienen la desfachatez de hacerlo delante de sus propios hijos, y ustedes van y levantan sus manos a Dios, van a encontrarse contra una mole de hierro y no la van a poder pasar, porque es una norma, es un principio del reino. Si usted no arregla la situación con su esposo o su esposa, su oración va a ser estorbada, definitivamente va a ser estorbada. Así que, ¿qué debe hacer un cristiano? Un cristiano evidentemente tiene que sacar tiempo, los que son casados, para orar juntos. El devocional debiera ser juntos se levantan y oran, juntos se acuestan y oran, juntos bendicen a sus hijos. ¿Cuál es el prototipo de cristiano del día de hoy? La hermana está en su casa, la hermana tiene música de adoración, el hermano está por allá guardadito, trabajando, y el hermano no llega y dice, bueno, mi amor, mi vida, mis niños hermosos, llegó su papá, antes de comer vamos a dedicar un tiempo al Señor, vamos a orar, vamos a buscar el rostro del Señor. Sino el papá dice, me hacen el favor, no me molestan, voy a ver televisión, sírvanme la comida. Y en muchos casos los niños están bajo un espíritu de temor tenaz. Y usted se va a identificar con lo que estoy diciendo, porque usted quiere saber dónde está la respuesta en esto. Su alma fue cautiva al temor a causa de la violencia de su papá. Su papá llegaba a su casa y usted recuerda, lo puede recordar, que usted no disfrutaba de que él llegara a la casa. Usted prefería que él no llegara. Usted se escondía, usted se acostaba por el temor que tenía. Y ese no es el prototipo de un padre cristiano. El prototipo de un padre cristiano no es primero vamos a ver televisión, luego vamos a orar. No, él llega, descansa, se baña, hola mi amor, la saluda con un beso, saluda a los pequeñitos, se arregla, ahora vamos a orar, luego comen todos, luego se sientan todos con unas palomitas de maíz, con maíz pira, y ven televisión. No se agarran de ahora, ay, apaga el televisor, es que a mí me gusta el fútbol, yo quiero ver la novela. No, se dedican tiempo mutuamente. Las familias están partidas, las familias están disfuncionales, pero es precisamente por eso, porque los padres no dedican tiempo a sus hijos. En ese momento hay una lucha tremenda en el mundo espiritual, y lo pude percibir acá en Colombia. El espíritu inmundo que está estableciendo la homosexualidad y lesbianismo en medio de nuestros hijos. Y ya Satanás venía preparando el terreno, venía preparándolo a través de la televisión, venía preparándolo a través de dibujos animados, venía preparándolo a través de cosas que nunca vimos. Nosotros nos hicimos los locos y entraron. Venía preparándolo aún a través de la alimentación. Yo por eso repito que tenemos que tener cuidado con comer tanta comida que tenga tantas hormonas. De eso debemos tener cuidado. Científicamente yo no lo puedo comprobar, pero sé que espiritualmente sí es así. Y ahora tenemos este detalle de este incremento en la juventud del lesbianismo, la homosexualidad, el bisexualismo. Y hablé con un muchacho simpático, un muchacho estudiado, escuchen esto, estudiado, que de alguna manera estaba en ese movimiento y estaba entrando en el proceso de la homosexualidad, y estaba en ese movimiento, convirtiéndose ya en un líder de ese movimiento.
Y él me llama y me dice, yo lo confronto, yo le digo, pero no tienes que tomar una decisión por esto, no te apresures, no entres. Él dice, y yo suelto esto, escuchen esto, el diseño de Dios es la familia. Le digo esto a él y creo que fue lo peor que pude haber hecho. Porque él se sentó y me tuvo tal vez 2 horas hablando y fue una conversación para mí que me quebrantó. Me dijo, mire Frankie, yo sé que el diseño de Dios es la familia. Me dice esto, dijo, pero yo soy hijo de pastores. Y si yo hubiera visto en mis papás el diseño de Dios de familia, mi vida hubiera sido diferente. Papá nunca estaba en la casa. Mamá nos maltrataba todo el tiempo. Nos obligaban a ir a la iglesia. Papá maltrataba, llegaba de culto y maltrataba a mamá. Papá se separó. Papá se volvió a casar con otra persona. Mamá se fue. Mamá casi se cortó las venas varias veces. Papá se volvió a separar, se volvió a casar. Nosotros no tuvimos un modelo. Entonces él me decía, Frankie, los cristianos no están modelando una familia a los niños. Él me lo decía, me decía, Frankie, hagan un sondeo de quiénes están casados, de cómo tratan a sus niños. Y él me decía esto, me decía, con dolor en el alma yo tengo una lucha muy grande y yo lo sé, pero de eso es que se pegan estas personas para decir que ellos sí tienen autoridad para tener hijos, para adoptar hijos. Evidentemente esto no es un diseño del reino de los cielos. Jamás Dios diseñó el diseño de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Dios no diseñó esto de un hombre con un animal. Esto es un diseño de las tinieblas. Pero es que nosotros no podemos luchar contra las tinieblas con tinieblas. Y esta es una historia que yo escucho en muchísimos hogares, con muchísimos hermanos, con muchísimos muchachos. ¿Cómo termina la historia de este muchacho? Se suicida, él se suicida. Él se ahorca. Y doloroso ver esto. ¿Por qué las oraciones en muchos hogares no surgen efecto? ¿Por qué la disciplina no surge efecto? Son estorbadas las oraciones porque el vínculo matrimonial no se sana. Si usted está pasando por problemas matrimoniales, yo quiero retarle en el nombre del Señor, vaya y busque ayuda. La solución no es el divorcio. Si usted está en el proceso de un divorcio, busque ayuda. Si usted está que se divorcia, mire, haga lo que sea, búsqueme a mí, nosotros intervenimos, buscamos el cuerpo de pastores. Si no, usted no tiene nadie que lo ayude, buscamos el cuerpo de pastores, el cuerpo de consejeros, le ayudamos, pero no lo haga. ¿Sabe qué? Cuando los hijos de Dios se manifiestan, la misma tierra va a comenzar a ser restaurada. Pero las ataduras que nosotros tenemos al interior de nuestras casas, de nuestros hogares y de nuestras familias es tremenda. Y lo reitero, si hay algo liberador sobre los hijos del poder de la iniquidad, es el altar familiar. Es el que sea el papá el que bendiga a los hijos. A pesar de que todo el día el papá no está, de que coja el teléfono, el celular y le pegue una llamada. ¿Qué hubo, monita? ¿Cómo estás? Esa niña pequeñita, aquí está tu papi. Sí, mi amor, esta noche nos vamos a ver. Que el papá llame a la esposa, viceversa, que estén en total comunicación. Y no que el domingo por allá lo pueden ver y en la mañana se levantan a patear, a golpear, nos vamos para la iglesia. Y por la tarde no tienen ni un tiempo para ir con sus hijos, para estar con sus hijos o disfrutar con su esposa. Saben que este tiempo, yo creo que la reforma, lo que estamos llamando reforma al interior de la iglesia, tiene que empezar por la restauración de las familias. Definitivamente, toda iglesia debe tener un ministerio de restauración hacia la familia. El libro de Isaías 59 habla sobre los pecados de Israel. Y el libro de Isaías 59 habla sobre toda la iniquidad. Y sabe que él está diciendo, y esta es una promesa que yo quiero darle hoy a usted, que me parece tan bonita. Y es que después de que ellos comienzan a hacer el proceso y confiesan la iniquidad, y ahí hay una lista tremenda que yo ya he predicado sobre Isaías 59, termina diciendo, después de toda la profecía,
habla: y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Recuerden lo que yo he dicho, que Dios está como aterrado de ver que todo el mundo está conforme, todo el mundo dice estamos bien. Ay, Dios dice estoy aterrado, como dicen ustedes que están bien, miren la vida que están viviendo. Y dice la Biblia: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Y dice: como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Fíjense que la iniquidad, volvemos al punto, venía desde Jacob, pero ahora está la promesa: y este será mi pacto que hago con ellos. Esto me marca. Este será mi pacto que hago con ellos, dijo Jehová, no Pastor Frankie: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. Tremendo. Ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Tremendo. Está hablándole a Isaías. Le está dando la promesa cuando Isaías comienza a hacer todo el proceso de liberación de la iniquidad. Al final de la promesa del Mesías dice Dios: Isaías, voy a hacer un pacto contigo. Señor, ¿cuál es el pacto? Las palabras que yo he puesto, que te doy, van a estar sobre tu boca. Isaías, pero te prometo que estarán sobre tus hijos. Isaías, te prometo que estarán sobre tus nietos. Isaías, te prometo que van a estar sobre tus bisnietos. Esta es la promesa. ¿A usted no le emociona? ¿No es lo que usted quiere? La restauración de su casa. Yo le diría a usted hoy, que me está escuchando a través de las ondas radiales, corra a restaurar su familia. Le diría hoy a usted que me está escuchando a través de las ondas radiales: comience a pasar el proceso de libertad. Usted que me está escuchando a través de este CD, que tal vez está en otro país, este CD tal vez se lo entregó un amigo, corra, comience a buscar la libertad de su iniquidad, de su maldición, y luego corra, busque a sus niños, busque ese hijo que abandonó cuando tenía 16 años, busque esa niña que tenía 13 años, tal vez no va a ser tan fácil, pero corra, él tiene su sangre, usted tiene una responsabilidad sobre él. La promesa que el Señor le dio a Isaías es que a pesar del pecado, a pesar de la cautividad, Él los iba a volver a restaurar, Él iba a volver a restaurar esos pequeños. Pero la promesa no era solamente sobre Isaías, la promesa la estaba profetizando Isaías también, no solo sobre él, sino sobre el pueblo. Y él estaba diciendo: estamos haciendo el proceso de libertad de la iniquidad, estamos sacando todas las raíces, estamos sacando todos los dolores, estamos sacando todo lo que ha venido en maldición. Y Dios les da esta palabra a ustedes. Esta palabra será puesta sobre su boca, pero la promesa estará puesta sobre la boca de sus hijos, sobre la boca de sus nietos, sobre la boca de sus bisnietos. Esta es la palabra de Dios. Y hoy, yo no sé cuántos padres me estarán escuchando. Tal vez usted lo hizo, los abandonó, los maldijo. Corra, llámelos ahora mismo si lo puede hacer. Llámelos, pídales perdón. Salga con ellos, hágales un almuerzo, consiéntalos, abrácelos, béselos, bendígalos, pídales perdón por el adulterio, pídales perdón por el abandono. Corra a los brazos de ellos, a pesar de que ellos están heridos, no le quieran ver. Son sus hijos y el corazón de ellos salta por su padre, por su madre. Tal vez el proceso de libertad no va a ser tan rápido, pero usted va a comenzar a producir avances y va a ver la restauración de ellos. Es muy posible que muchos muchachos que están en drogas necesitan primero que su padre sea libre. Muchos muchachos que están en la calle necesitan ese proceso. Ahora, Dios está interesado, en este caso, de acuerdo al libro de Levítico 4:22, Dios está interesado en los jefes de las familias. Y yo quiero que usted entienda, y hoy quiero hacerle ese llamado a usted como mamá, como papá, porque la Biblia dice que en el postrer tiempo será devuelto sobre la tierra el espíritu de Elías. Es muy interesante, no es reencarnación. La Biblia dice que el espíritu de Elías hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No es primero el corazón del padre
perdón, no es primero el corazón del hijo al padre, es primero el corazón del padre al hijo. Ese es el espíritu de Elías. Elías vino para eso, para que los padres amaran los hijos, para que los padres pidieran hijos, para que los padres resucitaran hijos. Elías vino para que la nación de Israel, que eran hijos en maldición, fuera restaurada. Y el libro de Levítico es claro cuando se habla que la responsabilidad no estaba tanto sobre las madres. Muy bueno esto. El padre, usted que me está escuchando, usted es responsable. Usted debe bendecir a sus hijos. Usted es el jefe de esa familia. A usted Dios lo colocó como autoridad, no como autoritario. Dios lo colocó para bendecir, no para maldecir. Usted es responsable. Dios ha colocado la restauración y hoy a través de este programa Dios coloca la restauración de sus hijos en sus manos. La vida es clara. La Biblia es clara. Era el padre, el jefe, dice la Biblia, de la familia el que tenía que hacerlo. Dios lo estableció a través de las 12 tribus. No eran las mamás, qué bonito las mamás trabajando hermoso, pero el varón debía estar al frente de cada tribu. ¿Sabe en qué momento se estableció ahí? Porque hubo un abuelo, Jacob, los bendijo. A cada uno le dio una responsabilidad. A cada uno le dio una bendición profética. Hoy lo que yo veo es que los jefes de las familias patriarcal, el jefe de la familia se lava las manos, dice esto no es mi responsabilidad. Embarazó a una mujer, dejó el niño botado y dice esto no es mi responsabilidad, yo no tengo que mire ella a ver. Y burlan a la gente y burlan a las autoridades y se esconden de las autoridades y teniendo dinero no cancelan las cuotas de mantenimiento de sus hijos. Eso no es del reino de Dios. Si usted es un hombre o una mujer que está haciendo eso, arrepiéntase y hoy mismo corra a donde sus hijos. Yo conozco hombres que hasta renuncian a su trabajo por no entregarle a los hijos lo que le pertenecen. Hombres que toman propiedades y hacen traspasos a nombres de amigos para no darle a sus hijos lo que le pertenece. Si usted es cristiano, esta no es una conducta de un hombre de Dios. Las familias son restauradas cuando los jefes de las familias patriarcales se levantan sobre las familias. Abraham se levantó por su familia. La Biblia dice incluso que puso una ofrenda, ponía ofrendas y altares a los hijos que no existían, librando las generaciones. Isaac lo hizo, Jacob lo hizo, Jacob bendijo los hijos. Usted va a tener que pararse enfrente de sus hijos y decirles: hijos, yo los libero hoy mismo de toda palabra de maldición, de toda palabra que proferí, de toda maldición que yo proferí sobre ustedes cuando eran pequeños. Yo los bendigo, son mis niños, son mis consentidos. La familia comienza a ser liberada cuando el jefe de la familia comienza a bendecir su familia. Si usted es jefe de su familia o jefa, usted está llamado a liberar su familia. Entramos a la parte final de este programa. Este es un tema bien espinoso, ¿cierto? Este es un tema bien espinoso. Pero yo veo a los jefes de las familias al frente. Es muy probable que entre la visita de Jesús al templo cuando era niño y el bautismo de Jesús se muere José, se muere el papá. ¿Saben por qué lo podemos pensar? Porque ya no aparece en la historia, aparece María sola. José tuvo que morirse. ¿Sabe quién era el hermano mayor? Jesús. ¿Se imagina quién fue el responsable de toda esa galladita? Porque la Biblia dice que hay una lista como de 7 o 8 hermanos más de sangre, fuera de sus hermanas. Tenía hermanas también. Imagínense, ¿sabe? Jesús trabajó, Jesús fue al frente de su familia, Jesús vio por su familia, aún como hermano mayor. De pronto en su casa no hay padre, o su padre no es responsable, pero como hermano mayor usted lo puede hacer. A mí me tocaba, hubo un tiempo, los que conocen nuestra historia, papá no caminaba con el Señor, mamá no iba a la iglesia. Yo tendría, no sé, 6 años, 7 añitos, Daniel tendría 4, y yo lo cogía de la mano y decía: nos vamos para la iglesia. Eso sí tenía algo claro. Siempre le decía a mi mamá: mamá, la moneda para la ofrenda. Y Daniel llevaba la guacharaca y yo llevaba la pandereta y una Biblia vieja. Todavía tengo la Biblia por acá, la tengo enfrente mío. La vieja Biblia que regaló mi madre. Y saben, hoy veo a mi hermano, hoy lo veo con su esposa, con su niña.
Lo veo sirviendo al Señor y digo, sirvió, valió la pena haber tomado autoridad sobre mi hermano, ayudarlo. Valió la pena porque no lo hicieron ellos, pero pues yo me levanté y tal vez no somos los super perfectos, pero nos levantamos y yo pude librar a mi hermano. Cuando ya se estaba desviando, tal vez tendría 14 años y se estaba desviando también, tuve que meter la mano y ayudarlo, decir no, en oración, en intercesión, tomar decisiones aún en la iglesia en la que estábamos, porque ya él ni siquiera quería ir a la iglesia. Y ahora haberlo hecho un hombre de Dios, te das cuenta que si el jefe de la familia toma la autoridad, tú comienzas a ver a tu familia restaurada. Qué bueno fuera, ¿no? Que fueran los papás varones, las mujeres también, pero los varones cogiendo los niños. Bueno, mis niños, hoy es domingo, nos levantamos a primera hora, no se olviden, nos levantamos a primera hora, mamita, hablándole a su esposa, te voy a ayudar a hacer el desayuno, mientras tú haces el desayuno yo baño a los niños, yo visto a los niños y nos vamos todos para la iglesia. Ay, qué cosa tan hermosa. Pero empezando de que el hombre es el último que se levanta, la mujer tiene que hacer el desayuno, tenerle la ropa lista al marido, vestir a los niños y al final del día le dicen, usted es una bruta, no hace nada. Mire, se tendría un ambiente, romperíamos el espíritu de machismo, llegaría la mamá con la niña en la mano, el papá con el varoncito en la mano, llegan todos, se sientan en sus 4 puestos y comienzan a levantar su adoración al Señor. Oh, miren hermanos, ese tipo de relación hace que se rompa todo, toda iniquidad, toda maldad. Dios está tan interesado en los jefes de las familias. Si no está el jefe, tal vez usted como mamita, usted como hermano, si no está el jefe, de pronto usted como abuelo, como abuela, podemos hacer algo. Yo quiero hoy que oremos, voy a tener 2 prédicas sobre las familias y la iniquidad. Mañana será la segunda parte, pero quiero que oremos y pidamos al Señor por las familias. Es una carga que tengo tan tremenda al ver tantos niños solitos, ver tantas esposas luchando, ver tantas niñas de las iglesias que se meten en unas relaciones que yo digo, ¿qué les pasó? Para luego quedar con hijos de 1 hombre, de 2 hombres, de 3 hombres. Y luego nos paramos enfrente del mundo y decimos, somos la luz. Estamos más en tinieblas, hermanos. Dios tiene que restaurar el diseño de la familia. Señor, esta palabra ha tocado mi corazón y yo sé que el corazón de muchos. Yo no quiero juzgarlos, solamente mi oración es restaura las familias. Señor, queremos pedirte que las restaures. Y precisamente hay un varón de nombre César que me ha estado escuchando y el Señor le dice que el que tiene la llave para restaurar la familia es usted, no su esposa. Usted ha conocido de Dios, pero no ha caminado en integridad. Lo mismo hay un varón de nombre Álvaro que me está escuchando, a quien Dios le está diciendo que debe tomar las riendas de su casa y responder por su familia. Señor, pedimos eso, pedimos la restauración de los que ministran en tu casa respecto a las familias, porque muchos ministran en tu casa y su familia es un desastre. Te pedimos la restauración de la familia de los pastores, de todos los pastores. Te pedimos la restauración del modelo de familia en Colombia, porque aún las mismas leyes van contra la familia. Te pedimos que restaure cada niño, el corazón de cada niño que no crece al lado de su papá o que no crece al lado de su mamá. Señor, y que juntos podamos ver tu gloria en nuestras casas. Que Colombia sea saturada de tu gloria en las familias, Señor. Yo he orado y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.